Bueno, bienvenidos al programa número 190 de La Pecera. Ya veis que sigo yo aquí solo en mi castillo y como a veces se hace un poquito aburrido, ¿para qué nos vamos a engañar, hacer el programa solo? Pues hoy me he traído para hacer las secciones, ojo, que han vuelto las secciones esta semana, me he traído a un invitado de primera categoría que luego veréis quién es. Ya ha salido aquí en el programa, así que seguramente mucha gente pues lo conozca. 190 programas, quedan 10 programas ya para ese programa 200, que no sabemos si vamos a hacer un especial o no. Yo le voy a proponer a Borja que hagamos algo, ¿no? Algo chulo, igual que hicimos ese programa en directo de los 100, pues algo similar. Y, oye, la newsletter. Estoy muy contento, la verdad que cada día se suscribe más gente. Mañana me pondré a escribirla, porque ya tengo pensado un poco de lo que vamos a hacer la newsletter, que saldrá el viernes. Ya sabéis, código Morsa, os podéis ir al enlace de la descripción y podéis acompañarnos en una nueva aventura del canal de Memorias de Pez y de La Pecera, donde os contamos cosas, la verdad que muy interesantes. Y ya dicho esto, creo que podemos empezar con el resumen del programa de hoy. Va a ser un programa, yo creo que más cortito por la parte de las noticias, pero bueno. En el programa de hoy, pues vamos a repasar el resultado de las dos reuniones que estaban teniendo lugar en Ginebra y que tenían por objetivo resolver dos de los grandes conflictos actuales. Por un lado, Estados Unidos e Irán, y por otra parte, Rusia y Ucrania. Además, visitaremos Perú, porque vuelve a la casilla de salida otra vez con la presidencia. Y vamos a hablar también del nuevo socio en defensa de la Unión Europea. Un socio un poquito incómodo seguramente para Washington. Además, en el Rincón del Tiburón vamos a hacer el repaso, como siempre, todos los miércoles a nuestra cartera memoriónica, de la mano, por supuesto, de Besto, nuestro patrocinador. Y vamos a enfatizar ese papel de las Big Tech y, bueno, también nos vamos a contar cómo Europa está intentando ponerse las pilas con África. Y, como bien decía, Antaño Banderas va a volver hoy y no vengo solo. Vamos a traer un invitado muy especial al que tengo muchas ganas de presentar. Así que si os parece bien, vamos con el programa de hoy. Bueno, yo creo que vivo ya en el día de la marmota todos los días contando la misma historia, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Porque a veces las reuniones se estancan y desde luego las reuniones entre las delegaciones de Estados Unidos e Irán y las reuniones entre Rusia y Ucrania son de las que más se estancan. Ha tenido, como decía, lugar la reunión en Ginebra entre las delegaciones estadounidense e iraní y tal y como esperábamos, pues nos sacamos mucho en claro. El ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, y por el lado estadounidense, Witkoff y Kastner se han encontrado, pero por ahora no se ha alcanzado ningún acuerdo en Suiza, aunque sí que se habla de una ventana de oportunidad, todo esto muy entrecomillado, para un futuro acuerdo. El tema es que ya estaréis cansados de escucharlo, hay demasiadas líneas rojas e Israel está presionando muchísimo y mientras tanto el despliegue de fuerzas estadounidenses sigue efectuándose. El ejército de Estados Unidos está haciendo una movilización sin precedentes, ¿vale? Probablemente a fecha de grabación de este vídeo sean todavía más, pero ahora mismo sabemos que se han desplazado en las últimas 24 horas más de 50 aviones de combate hacia Oriente Medio. Entre los aparatos enviados se encuentran cazas avanzados de distintos modelos, incluyendo, esto lo comentaba ayer, F-35 y F-16, pero también tenemos F-22, además de muchísimos aviones cisterna movilizándose a la región para apoyar el reabastecimiento en vuelo. Yo es que estaba hoy viendo Twitter y, bueno, viendo todos los mapas de navegación aérea y estaba flipando porque es que era constante, o sea, era un goteo de aviones, de F-35, de F-16, luego también creo que se han desplazado varios aviones AWACS, varios radares que han ido de Alaska a Reino Unido, en fin, el despliegue está siendo, ya os digo, que monumental. Y ojo, porque es probable que Estados Unidos y Rusia se miren a la cara en el Golfo Pérsico. Y es que, bueno, Irán y Rusia justo coincide que van a iniciar mañana unos ejercicios navales conjuntos en el Mar de Omán y el norte del Océano Índico, según, bueno, creo que esto ya lo informamos aquí hace un tiempo. Y bueno, estas maniobras han sido anunciadas por portavoces militares de Teherán también y llegan después de que la Guardia Revolucionaria de Irán realizase ejercicios en el Estrecho de Hormuz. Recordamos que además también está la Armada del Ejército Popular de Liberación Chino. Allí se desplegó a comienzos de este mes un grupo naval en el norte del Océano Índico y también en el Golfo de Omán. Y este despliegue pues incluye destructores de clase Type 055, en fin. Esto es curioso
Me parece más una curiosidad que una cosa digna de tener en cuenta, porque realmente pues, no implica para nada que vaya a haber ningún tipo de apoyo militar chino a Irán, o ruso a Irán. Y Pekín pues, ha reiterado ya públicamente la neutralidad, ¿no? O sea, es verdad que pues llama cuanto menos la atención. Más allá de que Rusia y China, que poco pueden hacer ahí, la verdad es que podemos decir que la cosa está tensa. O sea, tiene toda la pinta de que en algún momento va a haber una ofensiva. Lo que pasa es que cada día estamos, pues eso, reseteando estamos en el día de la marmota, ¿no? Y Ali Khamenei además ha soltado una buena bravata durante un discurso oficial, afirmando que un portaaviones estadounidense no solo representa un peligro, sino que dice que existe un arma capaz de enviarlo al fondo del mar. Bueno, realmente esta declaración pues es una forma, ¿no?, de sacar músculo de puertas para adentro, pero al final la retórica nunca se ha puesto tan cruda como ahora. Y la verdad que tiene que ser muy curioso, ¿no?, ser el ministro de Asuntos Exteriores, Arakchi o Witkoff o cualquiera de los encargados, ¿no?, de llevar a cabo estas reuniones, intentando ver si hay alguna línea roja a la que se le pueda hacer un bypass, y mientras tanto ver todo ese despliegue en el Golfo Pérsico, ¿no? Se tiene que negociar de una forma, yo creo que un poco extraña, ¿no?, con tanta presión encima. Pero bueno, vamos a salir ya del Golfo Pérsico, que estamos siempre ahí y luego es que parece que no pasa nunca nada. Luego el día que pase, yo me acuerdo con el tema de Venezuela, cuando se llevó a cabo el secuestro, la captura de Maduro, cada uno lo dirá como prefiera, y que estábamos Borja y yo diciendo, bueno, pues al final esto se va a quedar en nada. Nos convencieron, o sea, llevábamos 3 meses diciendo, aquí va a pasar algo, y un día que decimos, buah, esto parece que no pasa nada, de repente pues está ya todo por los aires. Y aquí yo creo que tampoco queda mucho, porque es que ya directamente en el plano económico, todo el despliegue que se está haciendo, todo el gasto que se está llevando a cabo para movilizar a la Marina estadounidense, para llevar allí a los 2 portaaviones, pues eso, todos los cazas que hemos comentado, pues es enorme, ¿no? Entonces, por supuesto que algo va a ocurrir y no sabemos, lo hemos dicho muchas veces, si aquí lo que se está tratando es de ganar tiempo, de meter presión en la negociación, un poco de todo, o si en algún momento se va a llegar a algún acuerdo donde habrá algún ataque pactado, pero vamos, yo creo que es bastante difícil que no vaya a haber algún ataque. Y nos vamos a ir ahora a Perú, porque también, bueno, hoy es el día de la marmota en muchos sitios y también en Perú. Parece que se resetea la historia, ¿no? En apenas 4 meses, el presidente José Gerí ha pasado de tener altos niveles de aprobación a ser destituido por el Congreso, repitiendo un patrón que ya se ha vuelto casi habitual en el país. Antes que él, recordamos que cayó Dina Boluarte, y ahora Gerí pues, se ha convertido en el 8º mandatario en una década pues, que no va a lograr no va a lograr finalizar el mandato. Y todo ha ocurrido en medio de un debate pues muy tenso, lleno de acusaciones y, por supuesto, con mucho cálculo político, que ocurre además a solo semanas de las elecciones generales de abril. Mientras algunas fuerzas, como Fuerza Popular, se han negado a apoyarlo para evitar, bueno, según dicen ellos, ¿no?, más inestabilidad, el resto de bancadas ha reunido los votos necesarios para apartar a José Gerí del cargo. Y el detonante resulta que ha sido el llamado chifagate, ¿vale? Es un escándalo que comenzó con la filtración de un vídeo donde se veía a Gerí entrando encapuchado a un restaurante chino cerrado al público en Lima. Y no era una cena precisamente informal, ¿eh? Se trataba de, bueno, pues de una reunión con empresarios chinos, entre ellos Qiwa Yang y Jiu Xiaodong, que es este último además está vinculado a una presunta red de tráfico ilegal de madera y con arresto domiciliario además. Y bueno, a partir de ahí pues han surgido más imágenes, versiones, que ha ido intentando defenderse el presidente, hablando de errores. Él hablaba, ¿no?, de simples errores, pero la sospecha de todas estas reuniones clandestinas e incluso posibles delitos pues ha terminado por erosionar la credibilidad del presidente. Y las encuestas reflejaban ya ese desgaste, ¿no? Una mayoría de peruanos había empezado a verlo pues como sospechoso de corrupción, que al final, bueno, es que es lo que era, ¿no? Sospechoso de corrupción. Y ahora el país se prepara para nombrar a un nuevo presidente interino que, bueno, tiene para gobernar hasta el 28 de julio, cuando asuma quien resulte elegido en las urnas, ¿no? Es verdad que más allá de todos los nombres, en Perú hay una sensación de fragilidad constante, y es que al final, bueno, pues se están paralizando decisiones urgentes y la desconfianza ciudadana pues parece cada vez más minada, ¿no? Parece que Perú está pues atrapado en una rueda constante donde hay una política de enfrentamientos
Y bueno, veremos a ver qué pasa, porque nosotros llevamos analizando mucho tiempo la situación de Perú y es que es tremenda cómo nos sale, cómo sigue ahí enquistada esa crisis constante. También digna mención a esas relaciones, ¿no?, entre los empresarios chinos y Perú, y bueno, y esa relación de China también con Perú. Ayer hablábamos, ¿no?, de las flotas pesqueras chinas, de cómo están azotando las costas de Sudamérica, especialmente las costas de Perú, además de las de Chile. Iba a decir Bolivia, casi se me cuela decir Bolivia, vamos. Ya querría ese, amigos, tener mar. Bueno, que más allá de esto, vamos a hablar de la otra. Volvemos otra vez a Ginebra. Hemos hecho un descansito porque la verdad es que yo estoy ya hasta las narices de estas reuniones. Pero bueno, vamos a comentar la otra de las reuniones. Teníamos por un lado la reunión de la delegación estadounidense con Irán, y luego también en Ginebra pues se encontraban Ucrania y Rusia. Y bueno, pues esto ha terminado pues un poco del mismo modo, ¿no? Tras 2 días de reuniones, ambas partes han coincidido en que el diálogo fue difícil pero sustancial. Esto me encanta a mí, las declaraciones que dan ellos, que siempre es como, bueno, un poco vacías, ¿no? Parece como si fueran futbolistas después de acabar un partido de fútbol. En definitiva, bueno, Zelensky ha admitido que no es un proceso fácil, y sí que dice que en el plano militar está todo bastante acordado respecto a cómo supervisar el alto el fuego con participación de Estados Unidos. Esos alto el fuego que, bueno, ya hemos visto que han sido papel mojado, como el de hace unas semanas con las infraestructuras energéticas, pero en cambio en el terreno político es donde la cosa está más complicada y, bueno, pues solo se han logrado avances muy pequeñitos, porque al final ya sabéis cuál es la gran línea roja, ¿no? Que es el Donbass. El presidente ucraniano Zelensky ha admitido que esto es bastante complicado, porque Moscú exige que Kiev reconozca la pérdida del 22% de la región de Donetsk dentro del Donbass, además de aceptar también la situación en otras zonas ocupadas como Gerson y como Zaporilla. Ucrania se niega a ceder sin más una región por la que han muerto decenas de miles de soldados. Es una región absolutamente estratégica y donde aún viven 200.000 ciudadanos de Ucrania. Y además a todo esto pues se le suma la disputa central por la disputa por la central nuclear de Zaporilla, que es la mayor de Europa y cuyo control pues es considerado estratégico, como no, por ambas partes. Y luego en el terreno de la guerra ya sabéis que pues todo continúa, ya comentábamos ayer. Y bueno, pues Trump sigue urgiendo a este acuerdo, pero ya decía, ¿no?, que Zelensky se tenía que sentar rápido a la mesa de negociación, pero parece que, bueno, que al final esto no tiene, aunque Zelensky se siente a la mesa de negociación, esto no tiene por qué llevar a nada. Y bueno, es que estas negociaciones se estancan todo el rato porque las líneas rojas siguen siendo, como hemos dicho 1000 veces aquí ya, las mismas. Y bueno, vamos a hablar también, he pasado muy por encima porque yo creo que aunque sí que ha habido reuniones, es que no aportan realmente nada nuevo, ¿no? Pero ahora nos vamos a ir a algo que yo creo que sí que es una novedad sustancial en cuanto a la Unión Europea y en cuanto a pues la situación de seguridad internacional, y es que Canadá se ha convertido en un nuevo aliado a nivel defensivo de la Unión Europea, porque se va a unir al programa de préstamos para armamento de la Unión. Es el programa conocido como Security Action for Europe, ¿vale? Y bueno, forma parte toda esta iniciativa de ese esfuerzo europeo por reforzar la capacidad de defensa ante la guerra en Ucrania y, bueno, también independizarse, ¿no?, defensivamente del resto de actores que ahora mismo no son confiables. El ministro de Defensa canadiense ha confirmado que Ottawa pues ha firmado oficialmente su adhesión a este mecanismo, que ofrece préstamos a bajo interés para la compra conjunta de equipos militares y también abre a las empresas canadienses la posibilidad de competir en licitaciones dentro del bloque comunitario. Bueno, este programa, el SAFE, que fue lanzado en 2025 como una pieza central de la estrategia europea para fortalecer la industria de defensa, está dotado de unos 150.000 millones de euros en préstamos para la adquisición conjunta de armamento moderno. Es bastante, para que os hagáis una idea. El plan ReArm Europe eran unos, si mal no recuerdo, eran 800.000 millones de euros. La participación de Canadá, además, no solo va a ampliar el alcance del programa, sino que también pues refleja esta cooperación transatlántica en un momento donde el tío Sam pues cada vez es menos fiable, ¿no?, para los aliados tradicionales. Y además de todo esto, pues Ottawa también ve una oportunidad para hacer que su industria de defensa moje un poco la patita en uno de los grandes mercados del mundo.
la integración de Canadá, pues al final nos hace ver, ¿no?, cómo la política de defensa de la Unión Europea se está abriendo a colaboraciones más amplias con países que ideológicamente, políticamente, son ahora mismo pues más afines. Y hoy nos va a quedar un programa bastante centrado en la defensa, porque voy a dar unas pildoritas. Son noticias muy cortas, pero que me han llamado la atención porque es que han salido todas hoy. Entonces vamos a empezar por una de España, y es que, bueno, España ha decidido reforzar su flota de transporte militar con la incorporación de 6 aviones adicionales, Airbus A400M Atlas, en los próximos 4 años, después de valorar positivamente el rendimiento del Ejército del Aire y del Espacio. Mola siempre recordar que el Ejército del Aire es el Ejército del Aire y del Espacio, ¿eh? El país había encargado originalmente 27 unidades, pero en 2013 tuvo que reducir el pedido a 14 por recortes presupuestarios, dejando 13 aeronaves pendientes de venta. La cuestión es que, como no han encontrado comprador en el mercado internacional, pues el Ministerio de Defensa va a optar ahora por recibir 6 de esos aparatos y va a elevar la flota total a 20, dejando 7 disponibles para una eventual exportación. Merece la pena recordar aquí, siempre que hablamos de la industria de defensa y de cómo los países europeos tienen que independizarse de Estados Unidos y fomentar su propia industria de defensa, que al final es una industria que la fabricación de la gran mayoría de armas, de dispositivos, misiles, de todo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo y son contrataciones muy largas que muchas veces se hacen en un momento determinado y luego puede ser que a nivel político pues la situación haya cambiado enormemente y estés recibiendo armas de un país que considerabas enemigo, que ahora consideras pues igual no un aliado tan fiable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión siempre interesante, porque esos contratos que muchas veces se firman sin tener en cuenta el futuro, porque es imposible hacerlo, pues luego nos pueden llegar a pesar, ¿no? Y traigo ahora otra pildorita que está relacionada con la custodia de un avión entre Alemania y Francia, porque bueno, estos dos países desarrollan en conjunto el caza europeo del futuro, el FCAS, pero el proyecto está bloqueado porque no se ponen de acuerdo en qué tipo de avión quieren construir. Se está bloqueando un poco todo este proyecto, y es que Francia exige que el avión pueda transportar armas nucleares y operar desde portaaviones, porque eso encaja con su doctrina militar y su disuasión nuclear. De hecho, el avión, en principio, ahora puede hacerlo. Alemania, en cambio, no necesita esas capacidades y no quiere pagar por un sistema pensado para misiones que la Bundeswehr no va a realizar nunca, ¿no? Y este choque, pues, pone de manifiesto los límites reales a esa integración defensiva europea de la que muchas veces hablamos aquí. Por cierto, España también se suma al bando francés respecto a esta intención de que el FCAS pues al final pueda ser un avión que esté hecho para el transporte de armamento nuclear, ¿vale? Además de todo esto, Francia también quiere que el proyecto común pues refuerce su papel como potencia nuclear, ¿no? Mientras Alemania tiene que decidir si le vale, aunque sea indirectamente, ese paraguas nuclear que ofrece Francia. Una Francia que, por cierto, está dispuesta a ceder mucho para asegurarse uno de los mayores contratos militares del momento. Estamos hablando de la compra por parte de India de 114 cazas Rafale, valorada en más de 30.000 millones de euros. Aunque Nueva Delhi ya ha dado el visto bueno político, pues todavía hay negociaciones abiertas y giran sobre todo en torno a la fabricación, a cómo fabricar la mayoría de aviones, si será en suelo indio, y también a la transferencia tecnológica que se tiene que hacer, porque al final ya sabéis que compartir pistas a veces es algo peliagudo y tienes que estar muy seguro de que lo vas a hacer con algún aliado, ¿no? A cambio, París, si India acaba construyendo, ¿no?, todos estos aviones, podría abrir la puerta a acuerdos recíprocos, como dar mayor protagonismo al sistema de cohetes Pinaka en una especie de juego de concesiones, ¿no?, entre ambas. Y luego tenemos ya, para finalizar, una mini píldora sobre Rumanía, y es que ha presentado el misil de cruceros Sáhara, descrito como un sistema guiado por inteligencia artificial que tiene un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Según los primeros datos difundidos, este proyectil estaría diseñado para volar a baja altura, alrededor de 50 metros, con el fin de, pues ya sabéis, reducir su detección por radar y resistir interferencias electrónicas, además de ajustar su trayectoria de forma autónoma para esquivar obstáculos, que es la última moda, ¿no?, que tenemos en este tipo de armamento. Y de confirmarse estas capacidades, pues supondrían un salto muy grande, la verdad, a la autonomía y sofisticación del arsenal rumano, como decimos, en un contexto cada vez más complicado, donde aquí todo el mundo está viendo las barbas de su vecino mojar y está diciendo: oye, sírvame tres de
de estos porque vamos a tener que disuadir, ¿no? Es un poquito la idea. Y bueno, ya veis que me ha quedado un programa bastante defensivo, por decirlo así. Pero nos vamos a ir ahora con el Rincón del Tiburón. Va a ser el único día que voy a hacer yo el Rincón del Tiburón esta semana sin Borja, porque, oye, tenemos ahí a Besto esperándonos, ¿no? Como siempre. Así que si seguir ese repaso de la cartera memoriónica que hacemos todas las semanas, pues nada, no os vayáis, que seguimos con el Rincón del Tiburón. Bueno, y como cada miércoles de cada semana, toca hacer el repasito de la cartera memoriónica de la mano de Besto. Para quien no conozca a Besto, es una plataforma, una app de inversión pensada para invertir de forma sencilla y segura en alguna de las principales compañías del mundo. Una de sus grandes ventajas es que permite empezar desde solo 5 euritos gracias a la compra de acciones fraccionadas y es algo especialmente útil pues, para quien está dando sus primeros pasos en inversión. Es una plataforma que está destinada sobre todo para este tipo de público. Además también ofrece recursos gratuitos para aprender desde cero y el proceso de entrada pues, es bastante directo. Te registras, depositas y listo. Y luego otro punto importante es que en Besto pues también se remunera el dinero no invertido, ¿vale? Actualmente cuentan con una cuenta remunerada que ofrece un 3,25% anual en dólares y el interés se calcula día a día y se paga de forma mensual. No tiene costes de mantenimiento y permite depositar desde 5 hasta un máximo de 200.000 euros quien pudiera, ¿no? Lo que la convierte en una opción pues interesante incluso como cuenta puente, ¿no? Mientras te decides a invertir donde sea o vas aprendiendo poco a poco. Y bueno, entrando ya en detalle, ya sabéis que esto ofrece distintas carteras, distintas colecciones de, bueno, pues de inversores conocidos, de influencers, de divulgadores y tenemos, por supuesto, la cartera de Memorias de Pez y es una de las características, ¿no? que diferencia a Besto, el poder invertir en este tipo de colecciones, ¿no? Y en la cartera de Memorias de Pez, que por cierto la construisteis de hecho, de forma colectiva durante un directo de la pecera, parece que la cosa está bastante bien, porque bueno, a pesar de la elevada volatilidad del mercado en los últimos meses, la cartera sigue aguantando. De hecho, en poco más de año de vida se ha convertido en la cartera más rentable de todas las de Besto. Y desde su lanzamiento acumula una rentabilidad del 42,41%, ¿vale? Frente a un 14,32% del SP500 en el mismo periodo. Estos últimos días la cartera ha bajado un poquito, pero es normal que haya correcciones después de subidas tan explosivas. Y de todas formas, aún así triplicamos nuestro índice de referencia, lo que, bueno, es una cifra que yo creo que es bastante positiva teniendo en cuenta el contexto actual del mercado. Y bueno, ¿cuál es ese contexto actual del mercado? Pues esta corrección de la que hablamos se produce tras varios días de ventas continuadas en las grandes tecnológicas, especialmente las vinculadas a cloud e inteligencia artificial. Es un momento en el que el mercado está más sensible al riesgo y a las valoraciones elevadas. En el caso de Amazon, pues el movimiento se ha visto amplificado por su mayor volatilidad y por el peso que tiene AWS en las expectativas futuras de beneficios. La causa principal de estas caídas no es un deterioro inmediato del negocio, sino el creciente temor del mercado al volumen de inversión que están acometiendo las tecnológicas en inteligencia artificial. Amazon, Alphabet, Microsoft o Meta pues están anunciando CAPEX históricamente altos centrados en centros de datos, chips, energía y capacidad de computación para inteligencia artificial y esto presiona el flujo de caja a corto plazo y retrasa mucho el retorno al accionista. En este contexto, Berkshire Hathaway, ya sabéis, el holding de Warren Buffett, ha confirmado la venta de una parte sustancial de su posición en Amazon, reduciendo alrededor del 75% de sus acciones en trimestres recientes. Ya sabéis que Berkshire Hathaway forma parte de la cartera memoriónica. Esto es un movimiento interpretado como un ajuste de exposición ante valoraciones exigentes y mayor incertidumbre sobre cuándo se van a monetizar esas inversiones masivas en inteligencia artificial. Y es que aquí lo importante es entender que el mercado ahora mismo no está castigando el crecimiento, sino el coste y el tiempo necesario para que todo este crecimiento se traduzca en beneficios. Y es por eso que en la última semana dos grandes tecnológicas como Amazon y Alphabet, la matriz de Google, que ya sabéis que está en nuestra cartera, han registrado correcciones clarísimas en bolsa.
en línea con el conjunto del sector tecnológico. Por su parte, Amazon ha caído aproximadamente entre un 6 y 7% semanal, mientras que Alphabet ha retrocedido en torno al 4-5%. Ya veis lo que tiene que las grandes tecnológicas hayan decidido mirar al futuro y empezar a invertir un montón de recursos. Algo que, por cierto, también parece que quiere hacer Europa con África. Tenemos una noticia muy interesante y es que la Unión Europea ha puesto la mirada con un plan ambicioso llamado Global Gateway. Es una estrategia que busca reforzar los lazos económicos y modernizar infraestructuras clave en más de 30 países del continente. Además de construir carreteras o vías férreas, también se busca redibujar el mapa de la conectividad africana con corredores que integren transporte, energía y digitalización bajo criterios más sostenibles. Por supuesto, si se mejora la forma en la que circulan las mercancías, pues también se acelerará el crecimiento económico. Y oye, si esas infraestructuras son al estilo, ¿no?, de la Unión Europea, limpias y resilientes, pues el desarrollo igual todavía se sostiene sin aumentar esa dolorosa y dañina huella ambiental. Y bueno, vamos a ir comentando un poco los corredores que tenemos. En primer lugar, en África Occidental destaca el eje Avial Lagos, que recorre la costa atlántica y conecta grandes núcleos urbanos y económicos de Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Se trata de una de las regiones más densamente pobladas del continente y con mayor potencial de comercio intrarregional. Va a poner Paula aquí un mapita que además es de la cuenta de Twitter. Siempre recomendamos a Néstor Siurana para hablar de cualquier cosa que tenga que ver con la geopolítica de África. Tremendo, ¿vale? Además, lo que estoy comentando se lo he leído hoy a él, ¿vale? Más corredores, pues al noreste también tenemos una idea, realmente esto todavía no es un corredor que esté bien materializado, pero es la idea de un eje que conecte el Cairo con Jartum y con Kampala, ¿vale? Y esto respondería a una visión más a largo plazo, sería articular ese corredor que uniría el norte de África con África Oriental, atravesando zonas con un elevado potencial agrícola y comercial, ¿no? Lo que pasa que, ya pues os podéis imaginar, estando la región, específicamente Sudán como está, pues esto todavía es complicado, porque la seguridad para poder allí plantar cualquier cosa pues es bastante deficiente, ¿no? A diferencia del caso occidental, pues este corredor se encuentra todavía muy fragmentado y con avances muy, muy desiguales. Y bueno, más que una realidad operativa, pues hoy ya os digo que sería como un objetivo, ¿no? Y luego también tenemos en la zona sur el corredor del Lobito, que hemos hablado alguna vez del corredor del Lobito aquí. Es un corredor en el que Estados Unidos está invirtiendo una buena suma de recursos y se ha convertido en uno de los ejemplos más claros también para este enfoque que quiere tener Europa, porque conecta el puerto angoleño de Lobito en el Atlántico con las regiones mineras de la República Democrática del Congo y con Zambia, facilitando la exportación de cobre, cobalto y otros minerales críticos para la transición energética. En el fondo, estos corredores pues funcionan como arterias, ¿no? Conectando centros de producción con puertos estratégicos y ofrecen a los países sin costa una salida más directa al comercio global. Si el plan avanza, según lo previsto, pues para 2030 África podría contar con una red multimodal más integrada, capaz de impulsar industrias locales y al mismo tiempo reforzar las cadenas de suministro entre ambos continentes. Ya sabéis que ese mapa, ¿no?, de las infraestructuras ferroviarias en África, tradicionalmente heredado de la época colonial, pues no había más que verlo, como zonas muy concretas donde se producían, donde únicamente se extraían recursos, conectaban con las costas más cercanas y era pues un modelo absolutamente extractivista. Ahora se intenta hacer algo que realmente es parecido. Es un modelo que también conecta pues los polos de producción, porque allí también se produce mucho, no únicamente se extrae, pero en el corredor del Lobito pues estamos todavía hablando de algo parecido, pero más desarrollado. En el programa que hicimos en directo conté una cosa que es bastante curiosa, y es cómo ese modelo extractivista colonial europeo estuvo muy pero que muy influenciado por un factor genético que tenía que ver con la anemia falciforme. La verdad es que es un poco largo, no sé si lo puedo contar aquí, pero si a alguien le interesa que se vaya al directo del especial programa 100, porque allí lo comento un poco por encima. Es una de estas cosas, ¿no?, que relacionan la ingeniería genética, la genética con la geopolítica, y que a mí siempre me parece muy, muy interesantes. Y vale, dicho todo esto, menuda chapa que os he soltado hoy también, yo creo que vamos a ir llegando ya al final de las noticias y de las noticias económicas. Muchísimas gracias a Besto por patrocinar el Rincón del Tiburón, que hago hoy yo solo.
Y bueno, para la gente que nos quiera seguir viendo en YouTube, pues que se vaya a La Pecera de Memorias, nuestro otro canal donde subimos el programa completo. Y hoy, como ya está quedando un poquito largo y la sección que traigo es larga, no va a haber anzuelo, pero yo creo que la sección no os va a dejar indiferente, ¿vale? Porque ya os he avisado de que traigo un invitado, ¿vale? Así que venga, vamos con la sección. Vamos con Antaño Banderas.